respetar quienes van a protagonizar más que yo este panel, y sí abordar un tema que me parece de lo más sensible para el movimiento obrero y para la discusión del perfil productivo, y que es la cuestión salarial. Yo les decía, no se puede apostar a la baratura. China hasta ahora apostó un modelo de ser competitivo por ser barato, con una mano de obra muy barata. Ahora, China tenía condiciones que podía hacerlo y de todas maneras se le están acabando. Piensen que los costos suben, que los salarios en algunos casos van al alza, y si la crisis internacional se agudiza, China, por ejemplo, tiene que elegir entre seguir con ese modelo de vendo hacia afuera, competitivo por barato, a un modelo de vendo con valor agregado hacia afuera y sobre todo me concentro en mi propio mercado. Ahora, concentrarse en su propio mercado y apostar al mercado interno implica apostar a su consumo, y apostar a su consumo implica no poder tener más salarios bajos. Y tener salarios elevados implican transformaciones sociales que no son tan fáciles de hacer. Pero este dilema que tiene China lo tiene también Estados Unidos, lo tiene mucho más Europa. Piensen que Europa tiene una tasa de natalidad muy baja, un nivel de vida muy alto, una esperanza de vida también mayor, y en consecuencia está deteriorada en esta carrera. Para el caso de la Argentina, uno lo que ve es que ha tenido unos últimos años donde la clave del crecimiento, lejos de lo que dicen muchos economistas ortodoxos y alguna parte de los heterodoxos, que a mí me gusta llamarlos heterodoxos light o descremados, lejos de lo que dicen ellos, el crecimiento no estuvo en la circunstancia internacional, que de alguna manera brindó las condiciones favorables para no tener restricción externa y poder apostar a otro tipo de crecimiento, que es el modelo apalancado por el propio mercado y el crecimiento de la demanda interna, que está limitado por lo externo, pero que no encuentra en lo externo su única justificación. Esto es decisivo para mí tenerlo en cuenta, porque cuando uno va a definir un perfil productivo en un escenario internacional caótico, si cree que va a competir por baratura, lo que ajusta primero es su crecimiento por mercado interno, creyendo que así logra excedentes para colocar en el extranjero. Y en un escenario caótico lo que menos hay es la posibilidad de crecer únicamente por ese escenario internacional. Entonces es una mucho mayor protección la propia situación y el propio mercado. Por otra razón, piensen ustedes que si hoy uno compara las estructuras productivas de los países desarrollados, y de todas maneras uno no tiene por qué necesariamente ir a ese tipo de estructuras productivas, pero si uno ve esas, lo que va a notar es que en aquellas que son economías de mercado y capitalistas, insisto, que producen para vender, ha sido el salario un hecho clave que ha precedido a determinado desarrollo cuantitativo y cualitativo de sus fuerzas productivas. Entonces, no es indiferente esta discusión porque no hace solo un tema ético y social, sino hace esencialmente a un aspecto económico. Última reflexión, quizá la más relacionada con el tema que nos ocupa hoy, pero que me parecía imposible de desenvolverla sin estos tres comentarios previos. Miren este gráfico que a mí me permite concluir lo que acabo de decir y pasar a la cuestión productiva. Este gráfico mide en la abscisa, diríamos, ¿no? Acá en la línea horizontal, el costo laboral en dólares, medido en una moneda, en este caso es el dólar, porque de alguna manera tiene ese señoriaje que acabamos de decir, este in God we trust, y todos confiamos en esos papelitos verdes, o muchos confían en eso. Y en la ordenada, en el eje vertical, mide un índice que se llama de competitividad global, pero es lo más cercano al índice de desarrollo de las fuerzas productivas de un país. Yo me he cansado de escuchar en la universidad donde doy clases que los países con costos laborales bajos son los más competitivos. Bueno, este gráfico lo desmiente totalmente. Como verán ustedes, los países con mayor competitividad global, vamos en el vertical para arriba, tienen costos laborales más altos. Esto es decir, no hay desarrollo productivo en una economía de mercado y capitalista con salarios bajos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque si bien uno no puede de un día para el otro modificar la pauta distributiva y aumentar salarios, tiene que saber que nunca va a alcanzar ese desarrollo por mantener bajo esa remuneración y que es clave para desatar el consumo y el crecimiento.